Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno, traemos nuevamente una pregunta relacionada con el establecimiento de la obligación de servicio público en determinadas rutas que conectan Canarias con Península. Sé que es un tema recurrente, pero no es un tema recurrente desde la aprobación del 75%, esa medida que desde Nueva Canarias impulsamos y que se ha consolidado, por cierto, no solo para nosotros, sino para otros territorios como Baleares, Ceuta y Melilla. Ya en la quinta legislatura hubo 2 proposiciones no de ley relativas al establecimiento de la obligación de servicio público a determinadas líneas. En la séptima legislatura al menos una hemos detectado. En la octava legislatura hasta 3 proposiciones no de ley, lo mismo que en la novena legislatura, además de distintas propuestas de resolución en los debates del Estado de la Nacionalidad. En esta legislatura recordará que se celebró la primera cumbre sobre transporte y conectividad entre Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y ahí se tuvo claro, después del informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que establecía que sí que había existido un crecimiento de los precios a partir de la entrada en vigor del 75%, que había que explorar todas las vías posibles, salvo la de la eliminación del 75%, que era una de las propuestas que planteaba la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que había ejemplos claros de que con el 75% se podía controlar el precio de los billetes, y un ejemplo claro era Canarias, precisamente porque aquí opera en la mayoría de sus rutas la obligación de servicio público y, por tanto, el precio máximo de referencia. Estamos hablando, por tanto, de cuestiones fundamentales, para Nueva Canarias absolutamente estratégicas, la conectividad de nuestra tierra, de nuestra gente, no solo entre islas, sino entre estas islas y el conjunto del territorio peninsular y, por tanto, ubicados allí con el resto de Europa, es absolutamente estratégica, fundamental, clave para el desarrollo y el futuro de nuestra tierra. Y por eso, en el 2018 planteábamos una enmienda a los presupuestos que fue aprobada el 75%. Pero en esa enmienda, previendo lo que podía suceder, ya establecíamos en el punto 2 el plantear al Gobierno que estudiara la implantación de precios máximos de referencia, cosa que solo se puede hacer a través de la obligación de servicio público. Por tanto, damos por bueno ese primer paso, pero consideramos que no es momento de experiencias pilotos, sino de aplicar lo que ya conocemos que funciona. Muchas gracias, señor Campos. Señor presidente. Muchas gracias, señor Campos. Sobre la obligación de servicio público, tengo aquí también, ante otra pregunta, las actas celebradas del año 20 a 21 entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, donde poníamos sobre la mesa, tal y como usted expresaba, lo hacíamos también en esa cumbre con otros territorios no peninsulares, la posibilidad de esa obligación de servicio público. Indudablemente, está anclado el 75% de nuestro régimen económico y fiscal, y fue un logro que tenemos que defender todos los días, porque aunque esté anclado en nuestro nuevo estatuto, el estatuto renovado, indudablemente lo tenemos que preservar, porque cuestiones que están en los estatutos y que están en nuestro régimen económico y fiscal pueden ser movilizados o trasladados por cualquier otro gobierno, y aquí estoy convencido que va a haber unanimidad de este Parlamento para que esto no se toque. Junto a ello, hay 2 cuestiones claves: uno, la conectividad, y otro, que los precios sean justos. Con respecto a la conectividad, tenemos los datos aquí del año 22, hemos aumentado en ciudades conectadas, hemos aumentado en rutas, hemos aumentado en frecuencias semanales y hemos aumentado el número de compañías. En algunos casos una compañía sola, pero una compañía sola de 7 es un 20% casi, un 16%. Y todos los parámetros son muy favorables, incluso las frecuencias semanales han aumentado cerca de un 14%. Por tanto, manteniendo la conectividad, que podría tener riesgo en esa preservación, si hay una OSP, tenemos que negociar claramente esa posibilidad de la OSP. Recientemente el consejero de Obras Públicas comparecía en el Parlamento y adelantaba la constitución de ese grupo de trabajo para establecer, ya viene trabajándose esa posibilidad con respecto a esa OSP con Canarias. Habrá cosas que tendremos que despejar: cómo se hace, en qué lugar, con qué conexión, pero son cuestiones que tendremos que justamente seguir trabajando del mismo modo que claramente los precios se evidencia un aumento que es de un 17% aproximadamente, un 18% frente a otros territorios, donde también juega la oferta y la demanda. No es lo mismo que tú saques el pasaje hoy para dentro de un mes, que lo saques de un día para otro. Es circunstancias también que llevan consigo una modificación de los precios. Pero en cualquier caso, primero hay que defender lo logrado, el 75%, su anclaje en el REF, ante cualquier estudio externo, su preservación, porque ha habido amenazas de colocar una cantidad límite para esa subvención, y hacerlo de manera unida a todo el Parlamento.
Y, por tanto, yo creo que eso lo tenemos absolutamente claro y estoy convencido que lo que queda de legislatura y la futura, en esto no va a haber ningún resquicio ni diferencia.